Bienvenidos a un nuevo programa de debates abiertos. Hoy vamos a tratar el asunto de si nos encaminamos con las últimas medidas que se van aprobando, muchas de ellas por decreto, hacia una tiranía. Tenemos entre nosotros hoy como invitado especial a Javier Torrox, que quiero saludarle y que al otro día tuve el gusto de entrevistar para este mismo canal. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal, encantado de saludarte. Pues estupendamente, te agradezco la invitación. Te agradezco que la hayas aceptado y paso a presentar al resto de analistas que van a compartir contigo este debate. Tenemos desde Dubái a Héctor Martín Barahona. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues estoy muy bien. Muchas gracias. Encantado de veros otra vez, de estar aquí un día más. Y venga, a ver si hacemos un buen programa desde aquí, desde el Golfo. Gracias, Héctor. Tenemos también desde Murcia a Daniel Buitrago. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Cristóbal, y hola a todo el mundo. Bien, con calor, pero bien. Todo bien. Con ganas. Ya, sí. Vale, tenemos desde La Rioja a Iván Ávaros. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal. Pues muy bien, animado para este debate que auguro que va a ser bastante interesante. Sí, será jugoso, espero. Y por último, de Manchester, Carlos Regalado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal, y hola, compañeros. Muy bien. Aquí no tenemos la suerte de tener calor, que esta semana ha llovido, pero bueno, lo llevamos. Y nada, con ganas de iniciar este debate tan jugosito que vamos a tener. Pues gracias, y a los mandos, como siempre, José Sánchez desde Oxford, al que le doy las gracias por su trabajo. Bien, pues sin más vamos a entrar en el tema de hoy, que como he dicho antes es sobre si nos estamos encaminando, este estado de partidos que tenemos se está encaminando hacia una tiranía. Precisamente en la entrevista que hice a Javier Torrox hace una semana, le hice esta misma pregunta y si José nos puede poner la respuesta, pues si os parece, escuchamos lo que nos decía Javier y ya a partir de esa respuesta pues empezáis, quien quiera, a dar vuestra opinión sobre si estamos ya en una tiranía o esto se está encaminando peligrosamente hacia un sistema de tiranía. José, si puedes... ¿Estamos yendo a una deriva totalitaria? Más que ir camino de una deriva totalitaria, yo creo que estamos ya inmersos en ella, absolutamente inmersos. El ejemplo que ponías al inicio de esta última intervención tuya, Cristóbal, pone esto de manifiesto. Que una institución del Estado, como es el Instituto de la Mujer, envíe con el membrete del Instituto de la Mujer, un membrete del Estado con el escudo nacional, a una empresa para comunicarle: no nos gustan tus productos, cámbialos, haz algo que me guste a mí, que soy tu gobierno, pero que no aduce para ello ninguna fundamentación legal, lo que está enviando es una coacción. Está coaccionando al empresario para que los productos que ponga a la venta sean del gusto del gobierno. Hemos llegado a un punto en el que Ortega decía en ese infame libro que es España invertebrada, decía algo muy curioso que siempre me hizo mucha gracia, que es que los visigodos, cuando llegaron a España, estaban ya alcoholizados de romanismo, estaban ya romanizados, absolutamente romanizados, borrachos de derecho romano. Del mismo modo, en la actualidad, los actores políticos españoles están alcoholizados de ideología. Y esta embriaguez les impide enfrentarse a la realidad. Son rehenes de su autocoacción ideológica. Se han convertido en enemigos de la razón y de la racionalidad, porque solo pretenden encontrar, cuando miran a su alrededor, solo esperan encontrar aquello que verifique lo que afirman. Y claro, lo encuentran. Quien quiere encontrar una piedra, mira a su alrededor y acaba por encontrar la piedra. Pues de este modo está sucediendo algo parecido. Y esto está dando lugar, como comentabas anteriormente, a situaciones de no que vayamos a una deriva totalitaria, sino que estamos ya inmersos en ella. Cuando el propio gobierno se permite entrometerse en los hogares de los ciudadanos, diciéndole a las empresas que producen cartelitos
que pegan los padres en las habitaciones de sus hijos. ¿Qué deben Vale, decir? vale, José, creo que es suficiente ya con esa introducción. Y si os parece, después de oír estas palabras que respondía el otro día Javier, pues el que quiera puede comentar y al finalizar, pues Javier, si quiere matizar algo de lo que dijo, encantado. Héctor, ¿quieres comenzar tú, por ejemplo? Vale, pues ya que me centras el balón, ya que el gran Mitchell, que en este caso es Javier Torros, me ha dado una rosca desde la derecha que es medio gol, pues yo solo tengo que casi rematar, ¿no? Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que decía Javier Torrox en el vídeo, si estamos ya inmersos en una deriva totalitaria o en un totalitarismo, y lo que hay que hacer es buscar las causas, por relación causa-efecto de por qué estamos políticamente en esta situación. Pero ahí sí voy a disentir con Javier. La causa raíz no es que los políticos estén invadidos de ideología. Esa es, si me apuras un poco, hasta su obligación para conseguir ganar votos. La causa raíz de la deriva totalitaria hay que buscarla en que en el actual régimen político español el poder del político no está controlado. Por lo tanto, al no estar controlado, ese poder tiende a invadirlo todo. Este régimen político español que tenemos ahora mismo no es la primera vez en la historia que se ha llevado a cabo. Como forma de gobierno, no como forma de Estado, como forma de gobierno, es el mismo o muy similar al de la República de Weimar de los años 20, que un político llamado Adolf Hitler pudo modificarlo a su propio antojo y todos sabemos lo que pasó. También tenemos en nuestro canal ya un vídeo en el que también explicamos cómo, también como forma de gobierno, este régimen político español era el que tenía la República de Venezuela antes de que Chávez llegara al poder. Y Chávez fue perfectamente capaz de modificarlo y todos sabemos cómo ha terminado. Entonces, en un régimen como el español, en el momento que surge un político que llega al poder con la voluntad de modificar el régimen de poder, puede hacerlo porque tiene potestad. Felipe González le terminó de dar forma, Aznar gobernó 2 legislaturas, Zapatero no voy a hablar, Rajoy ocupó el cargo de una manera interna, como un opositor, como un funcionario, y ahora tenemos un perfil de políticos con unas ambiciones diferentes, más propias de políticos de los años 30 del siglo XX, que lo que estamos acostumbrados en la historia reciente de España. Por lo tanto, la situación es políticamente peligrosa debido a las características del régimen español y debido a las características de los políticos que actualmente están en el poder. Dani, ¿quieres seguir? Sí, vamos a ver. Para ver si estamos en un régimen totalitario, yo creo que primero hay que aclarar qué es el totalitarismo. Y tradicionalmente se entiende por totalitarismo, se hace alusión por totalitarismo a regímenes como el de la Unión Soviética y los diferencian a otros regímenes como autoritarios o dictatoriales. Y los economistas tradicionalmente utilizan la definición de totalitarismo cuando existe un intervencionismo económico. Es decir, cuando no hay propiedad privada, dicen eso es un régimen totalitario. Pero el totalitarismo que vivimos no es económico. Iván en otro programa lo dijo muy bien, cuando dijo es un totalitarismo civil. O sea, no es civil, es político. Dijo, es un totalitarismo político, no es un totalitarismo civil. Entonces yo voy a profundizar un poquito más en ese pensamiento que va en camino a lo que yo creo que se acerca más a la verdad. O sea, vivimos y voy a además definir un término nuevo que no lo he oído en ningún sitio. El intervencionismo que estamos viviendo por parte del Estado no es un intervencionismo económico, es un intervencionismo legislativo. Pero eso lleva sucediendo desde siempre. O sea, en Europa prácticamente entera. Otra cosa es que ese régimen totalitario, intervencionista,
a nivel legislativo, porque los ciudadanos no tienen nada que ver con las leyes que se hacen, ese intervencionismo, digamos que impide a los ciudadanos dotarse de sus propias leyes. Y ahí es donde radica todo bueno, pues este totalitarismo político o legislativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, es ahí donde yo quería un poco incidir y por eso estamos viviendo. Lo que pasa que es eso, el régimen puede ser más condescendiente y permite la propiedad privada y todo ese tipo de cosas y concede derechos, pero que igual que te los concede, te los puede retirar en cualquier momento. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, que nos los está retirando poco a poco. Carlos, ¿qué opinas tú de...? Vale, a ver, yo entiendo que si bien todos entendemos que España, es decir, el régimen de partidos es un régimen sin libertad política, hasta ahora hemos disfrutado, podemos decir, de ciertas libertades civiles, que yo creo que esa es la cuestión. Estamos en una deriva totalitaria, es posible, es decir, sí. Estamos en un totalitarismo, aún no. Es decir, que posiblemente nos dirijamos hacia él, es muy posible, pero lo que yo quiero puntualizar es esa cuestión, es decir, que estamos en un régimen de partidos con ausencia de libertad política, en el cual se están cortando las libertades civiles a pasos, es decir, cada día vemos que hay una libertad civil que se viene abajo y es un poco ese matiz que quiero iniciar y ya dar paso al siguiente, que no sé quién quiere continuar. Iván, por favor, si quieres comentar. Sí, yo creo que la definición de totalitarismo está bastante bien hecha por todos, absolutamente todos. Yo creo que participan de la misma idea de la definición. Simplemente puedo añadir que el totalitarismo, por si no ha quedado claro, para definirlo un poquito más, sería no solamente una tiranía donde no hay libertad política, es decir, donde los hombres están privados de la política, solamente tienen acceso a ella, pues un tirano o una oligarquía de partidos, sino que el totalitarismo necesita, además de eso, que es un requisito imprescindible, necesita también que el Estado interfiera en las relaciones privadas y civiles que hay entre las personas. Claro. Y eso está pasando hoy. O sea, hay propiedad privada, pero no la hay. Es un como si. Es un como si hubiera libertad de prensa, un como si hubiera libertad de expresión y un como si hubiera propiedad privada. Porque si en cada movimiento que un ciudadano hace con su patrimonio a la hora de especular, vender, heredar o dar o donar, está el Estado de alguna forma poniéndote un impuesto que hace que no merezca la pena casi el invertir, cuando el Estado deja que ocupen tu propiedad y tenga que ser el Estado el que decida, después de un proceso judicial, que esa casa te pertenece a ti, pues yo creo que ahí, como decía Javier, ya estamos inmersos en un totalitarismo. Lo que pasa es que no es el totalitarismo clásico que se conoce de la Unión Soviética, por ejemplo, o de ese estado total, bueno, sobre todo la Unión Soviética, ¿no? donde hay una privación total de libertades y de patrimonio o de propiedad privada. Es un totalitarismo nuevo
que está surgiendo ahora precisamente porque ya no hay una Unión Soviética. Es decir, Estados Unidos es el que de alguna forma establece los estados de partidos en Europa y tiene que dar una apariencia ideológica contra la Unión Soviética y oponerse a ella ideológicamente, y sí que no está interesado, no estuvo interesado Estados Unidos en dotar a las naciones de libertad política para controlar a los gobernantes, pero sí de que la política interior de las naciones fuera con libertades para ideológicamente oponerse a la Unión Soviética, que era la libertad contra el comunismo. Hoy ya no hay Unión Soviética y ya estamos, de alguna forma, ya no es tan necesario esa ideología de libertad y ya para terminar, en sociedades o en estados donde no hay una libertad política previa, pues ya cuando no hay esa necesidad de mostrarse ante el mundo como regímenes de libertad, pues se tiende a la tiranía, que yo creo que es lo que está pasando. Pues adelante, Javier, ¿qué quieres tú añadir a lo que se ha dicho? Sí, pues yo creo que estoy de acuerdo con bastantes cosas que se han dicho hasta ahora por los distintos compañeros que han estado interviniendo en el debate. Evidentemente, como decía Héctor, no se trata de que la autocoacción ideológica o un exceso ideológico sea lo que propicie el totalitarismo. Evidentemente no se trata de eso. Cuando hacía yo referencia el otro día a que había una cierta invasión de una borrachera de ideología por parte de los distintos actores políticos, me refería especialmente, quizás no lo maticé adecuadamente, a los actores que han formado el actual gobierno, tanto el Partido Socialista Obrero Español como Podemos, así como la pléyade de partidos separatistas que los apoya y les da soporte para que se mantengan en la Moncloa. Pero en este debate acerca de si estamos ya en una situación de totalitarismo o en una tiranía, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es distinguir claramente qué es tiranía, qué es totalitarismo. Yo entiendo la tiranía como una situación de poder en la que quien tiene el poder, quien tiene la potestad, la capacidad de coaccionar con los medios con los que le ha proveído el Estado y que le dota de ese poder, no actúa de forma conforme a la ley. Es decir, cuando el poder actúa sin tomar en consideración lo que dice o deja de decir la ley, ahí está la tiranía. Cuando el poder no se rige por el derecho, cuando la arbitrariedad es la que gobierna las acciones del poder. El totalitarismo puede llegar a ser tiránico, pero no necesariamente una tiranía es totalitaria. El totalitarismo, muy agudamente, como se ha dicho anteriormente, no es un totalitarismo lo que estamos viviendo en la actualidad, como el que se vivió en la Unión Soviética o como el que se vivió en la Alemania nazi. Es algo distinto. Se está hablando mucho últimamente de que este totalitarismo se está describiendo últimamente como totalitarismo blando, porque no entra con tanta fuerza en el hogar del ciudadano, no entra con tanta fuerza a dirigir las relaciones privadas entre los ciudadanos, como sí sucedía en la Unión Soviética especialmente, y no tanto en la Alemania nazi, aunque también, pero sí que se están dirigiendo todo tipo de conductas, se están teledirigiendo desde el poder del Estado, desde el gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno está en estos momentos en una situación en la que está ampliando su capacidad de poder. El poder siempre crece, siempre encuentra huecos por donde crecer y siempre encuentra justificaciones con las que crecer. Esto lo explicaba muy bien Bertrand de Jouvenel en su libro sobre el poder, historia natural de su crecimiento, y también de Almacio Negro en la historia de las formas del Estado. El poder siempre crece, a no ser que encuentre otro poder que le frene. En estos momentos, por ejemplo, sí que estamos viendo una situación
con el estado de alarma debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, en las que el gobierno se ha dotado a sí mismo de unos poderes más allá de los que la legislación vigente le otorga. Ha llegado a cerrar el Parlamento, las Cortes, durante 1 mes y medio. Si el gobierno es el centro del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo unilateralmente le ha ordenado a la presidenta del Poder Legislativo: cierra las puertas, tira las llaves hasta que yo te diga que abras las puertas. También el Poder Judicial ha estado paralizado durante un par de meses. Nos hemos visto en una situación en la que no es tan solo que en España carezcamos de separación de poderes, que es evidente que carecemos de ella, sino que se ha visto con una fuerza arrolladora como el Poder Ejecutivo ha arrollado a los demás poderes, se ha quedado con todo el poder del Estado, lo ha administrado como ha estimado oportuno y no ha encontrado nada que se lo oponga, absolutamente nada. Pero insisto, no estamos en una situación de totalitarismo como se ha vivido en el pasado, pero sin duda alguna sí que creo que vamos camino de un totalitarismo más férreo que este totalitarismo blando en el que estamos inmersos sin duda alguna ya. Vale, muchas gracias, Javier. Creo que Carlos me había pedido... Sí, no, simplemente corroborar lo que está diciendo Javier y decir que estamos hablando un poco de decir, la diferencia entre reglas del juego y jugadas. Si el totalitarismo lo establecen las reglas del juego, es decir, lo que es la forma de gobierno, y el avance hacia un totalitarismo tirano lo establecen las jugadas que estamos viendo, como bien decía Javier ahora mismo, que poco a poco pues, se está viendo como el Poder Ejecutivo pues, lo abarca todo y no sé si podríamos llegar a decir lo que decía Mussolini, que todo dentro del Estado y nada, es decir, no recuerdo exactamente cómo, pero todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, ¿no? Es decir, eso es lo que resume la tiranía, ¿no? Y el totalitarismo en sí. Iván te había pedido la palabra. Adelante, Iván. Más que la tiranía, si permites, lo que comentaba antes Carlos, yo diría que lo que define es la teoría fascista. Eso es puro fascismo. Lo que decía Mussolini es todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Eso es el fascismo. Eso es Podemos hoy día. Podemos, aunque se presente como un partido con ínfulas comunistas, en realidad es un partido pequeño fascista. Lo quiere todo en el Estado y todo bajo su control dentro del Estado sin que haya absolutamente nada que se le oponga. Exactamente. Y además que Mussolini a eso le llamó Estado total. Por tanto, ya desde un punto de vista de nomenclatura también casa todo. Bueno, como también casa, me alegra que haya comentado lo del totalitarismo blando, Javier Torros, porque la verdad es que el poder blando se le llama al poder mediático. El poder duro sería el clásico militar, el policial, el de la violencia, ¿no? Pero luego hay otro tipo de poder que es mediático, financiero, de chantaje, de propaganda, que ese poder que utilizan los que no tienen directamente el poder duro, como puede ser el poder financiero y los medios que conviven juntos, pues hoy son los que llevan la batuta del nuevo totalitarismo. Y este totalitarismo ya no es a través del Estado, o sea, es a través del Estado, pero ya se dirige desde instancias supranacionales. Los Estados han perdido quizá legitimidad a la hora de ejercer su soberanía y su particularidad. Que una nación, por lo menos en Europa sobre todo, que una nación sea particular y que su soberanía de alguna forma se exprese en función a letos, ¿no? Que haya diferentes legislaciones en
en diferentes naciones, todo eso está un poco deslegitimado, y ahora se está llevando desde instancias supranacionales legislaciones comunes para todos los estados. Se está homologando las legislaciones en todos los estados. Y se puede ver con la Unión Europea perfectamente cómo desde la Unión Europea dicen, imponen una legislación y todos los países las llevan a cabo. También otros organismos como pueden ser la ONU, que están imponiendo legislaciones como la Agenda 2030, que ahora mismo es el propio Pablo Iglesias quien se encarga de gestionarla, por lo menos el Ministerio de la Agenda de 2030 es de Pablo Iglesias. Es una legislación impuesta al Estado para que sea el Estado, a través de su jurisdicción, que esto sí que no lo ha perdido, y de su monopolio de la violencia, que esto sí que no lo ha perdido, pero para que haga lo mismo que otros Estados-nación. Y para que homologue a la sociedad civil que está dentro de la jurisdicción de ese Estado con el resto de personas. Y ahí tenemos a los ciudadanos del mundo, a los migrantes, ¿no? Ahora somos todos migrantes, como los pájaros, no tenemos patria, y bueno, somos seres asexuados, sin definir, y bueno, todo tipo de legislaciones que van en contra de la naturaleza humana para despojar al individuo de su propia identidad desde un punto de vista objetivo. Y todo esto se hace desde un punto de vista, o sea, ideológicamente, mediante el sentimiento de identificación. O sea, una identidad totalmente subjetiva y real, pero que se impone desde arriba al resto de ciudadanos de la forma que lo he dicho. Gracias, Iván. Ahora vamos a entrar más en detalle en eso, pero creo que antes me había pedido la palabra Héctor y no sé si Dani también quería decir algo. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Cristóbal. Bueno, yo lo que quiero realmente hacer ahora es completar un poquito lo que ha dicho Iván, o realmente explicar por qué se produce lo que ha dicho Iván que se produce. Hay un tema que es la hegemonía cultural. En palabras sencillas, la gente no entiende lo que está pasando. La gente entiende que han declarado un mal llamado estado de alarma y que no se puede salir de casa. Pero la gente, el pueblo español, no está entendiendo el proceso totalitario que estamos aquí desgranando, ¿verdad? Y la gente no lo entiende pues porque no lo puede entender. Y la razón de que no lo puedan entender es que en España, y por mi experiencia en Europa ya prácticamente tampoco, no existe ya una prensa libre como lo que estamos ejercitando nosotros aquí en este canal y en este programa. Por eso hacemos nosotros estos programas, porque no salen en la 1, ni en la 2, ni en la Antena 3, ni en Telecinco, y el duopolio no lo deja. ¿Por qué se ha llegado a esa situación de falta de prensa libre, o como se decía hace unos minutos, de cómo si la prensa fuese libre? Pues la causa última hay que buscarla, y vamos a hacer un programa sobre esto también, en la creación monetaria, ¿vale? Todos sabemos la revolución que ha supuesto Internet y todos hemos oído hablar de las tremendas crisis que han sufrido la mayoría, si no todos, los medios de comunicación. Y la razón de esa crisis, aparte del apenimiento de Internet, las bajas en publicidad, etcétera, es la creación monetaria, sobre todo la rotura de la disciplina monetaria creada por Mario Draghi y los tipos de interés próximos a cero o negativos. Eso, y como digo, lo desarrollaremos en otro programa, hace que para cualquier empresa privada, y los medios de comunicación también, sea prácticamente imposible generar beneficio. Y si no generas beneficio, no puedes pagar nóminas, no puedes repartir dividendo y no puedes devolver la deuda de los créditos que tienes. Y la única posibilidad que tienes de seguir funcionando
es que bien el Estado o bien otro banco te refinancie la deuda o te compre las acciones o te dé un crédito de alguna manera. Y para eso tienes que repetir los mantras que ese creador de dinero o ese prestamista de dinero te diga que tienes que hacer. Mientras la economía en Europa, y esto enlaza con lo que decía Iván, impuesta desde instancias supranacionales, claro, impuesta desde instancias supranacionales porque el dinero ya no depende de una institución nacional, sino que depende de una institución que prudentemente llamaremos europea. Esa es la razón por la que Iván decía y explicaba también, es que todo viene impuesto desde arriba, claro, porque ya no tienes una moneda. Y además las políticas, la política monetaria desde Mario Draghi ha sido, cuando alguien va a quebrar, se le rescata. Oiga, no. Cuando uno va a quebrar, déjele quebrar y ya surgirá otro. Porque si usted sostiene artificialmente al medio de comunicación que va a quebrar con dinero de nueva creación que crea usted y usted decide dónde se aloca, usted inmediatamente tiene el control de todos esos medios de comunicación que sin su misión de creación monetaria no podrían existir. Y eso es lo que impide que la población, tanto española como europea, pueda conocer la verdad. Es lo que impide la consecución de la hegemonía cultural y es lo que impide que la gente realmente pueda entender lo que pasa y es lo que impide que la sociedad civil pueda reaccionar. Por eso está la sociedad civil adormecida, porque no puede llegar un verdadero líder civil a ella, porque no tiene medios. He terminado. Creo que Dani quería comentar algo también. Y después... Sí, bueno, totalmente de acuerdo con la exposición que ha dado Héctor y hay que ahondar en las causas de por qué sucede eso. Es muy evidente que las leyes que se hacen en España nada tienen que ver con la voluntad del pueblo español, absolutamente nada. Entonces, claro, todas esas leyes pues, se redactan en otras instancias, pues si se va a hacer una ley de la electricidad, sobre la electricidad, pues esa ley ya viene hecha de las industrias eléctricas, de la industria eléctrica del IBEX, eso se redacta en los diferentes gabinetes jurídicos, se lleva allí y el Parlamento, pues el Congreso se dedica pues a ratificarlo, a negociarlo con quienes sean y así todo, o sea, así todo. Y a nivel de bancos, pues lo mismo, o sea, lo mismo. Bueno, los que están ahí es que no son capaces de redactar una ley, es que es muy evidente que ellos no son capaces de redactarlas, esas se las dan ya redactadas para que ellos las ratifiquen. Entonces, para mí el intervencionismo legislativo es mucho más peligroso, o sea, digamos que es la antesala del intervencionismo luego económico, o sea, porque para que haya intervencionismo económico tiene que haber previamente un intervencionismo legislativo. Y en eso es en lo que estamos, pero es en lo que hemos estado siempre. O sea, no es de ahora. Lo que pasa es que antes a lo mejor no se atrevía tanto el poder desde el Estado, bueno, conformado por diferentes facciones, que serían los partidos, a imponerlo y a quitarnos no esas libertades, porque es que nunca ha habido libertades, es que es otra cosa que hay que dejar muy claro. Nunca, cuando dicen es que se nos recortan libertades civiles, no, es que nunca ha habido libertades civiles. Si es que no las hay, ni las ha habido nunca, nunca. Porque para que haya libertades civiles, primero la sociedad civil tiene que haber conquistado su libertad. Y en una nación que no ha conquistado su libertad, malamente puede haber libertades. Lo que hay son derechos. Y eso es algo que tiene que quedar muy, muy claro. Y que no podemos hablar de libertades en España, pero ni en España ni en ningún país de Europa que no han conquistado su libertad política. Nunca. O su libertad política o legislativa, para dotarse mismo de sus propias leyes. Entonces, eso es algo muy importante, que son derechos. ¿Vale? No, adelante, Iván, que creo que quería comentar algo a lo que habéis dicho. Bueno, pues yo simplemente quiero apuntillar, o quiero, siguiendo el hilo que ha abierto Javier Torrox, del poder blando, que ha dicho el totalitarismo blando. Yo lo he cogido y hablo del poder blando,
y Héctor Barahona seguidamente ha cogido ese hilo para hablar del monetarismo, que efectivamente es una especie de poder blando. Simplemente, aunque ya más o menos ha quedado claro, pero quiero dejarlo más claro. El totalitarismo blando al que Javier Torros se ha referido es congruente con la naturaleza de los poderes que están dirigiendo hoy ese totalitarismo, que son los que Héctor ha comentado, poderes monetarios que no prescinden del poder duro, que es el militar o el monopolio de la violencia del Estado, pero, como he dicho antes, ellos tienen comprados a los gobernantes de todas estas partidocracias, sobre todo, y porque son gobernantes que no están controlados por su pueblo, entonces es muy fácil hacerse con su control, y para que estos gobernantes efectúen en el Estado, con el poder duro, la política que desde los poderes blandos dirigen. Y esta es la razón. O sea, cuando ha habido un totalitarismo duro es porque el totalitarismo ha nacido, la política totalitaria ha nacido desde el Estado, como pasó en la Unión Soviética. De acuerdo. Javier, ¿querías comentar algo tú sobre todo esto? Y después ya pasamos a otro bloque, si os parece. Pues sí, Cristóbal, al hilo de lo que acababan de comentar tanto Iván como Héctor como Daniel, acerca de cómo este totalitarismo blando en España ha derivado y no solo en España, también en el resto de Europa y de Occidente, en una especie de poder blando, como decía Iván, o monetarismo blando también, como decía Héctor, pues todo esto, ¿por qué sucede? ¿Por qué el poder es blando? ¿Por qué no se ejerce la soberanía de forma férrea, como se ha hecho a lo largo de toda la historia, en la que los gobiernos pues, defendían sus propios intereses, los intereses de sus comunidades políticas, que siempre estaban enfrentados con los intereses de las demás comunidades políticas? Cosa distinta es que se puedan establecer buenas relaciones de vecindad a través de acuerdos comerciales y una buena relación de vecinos. Pero no se ejerce ese poder. No hay política en realidad, solo hay administración. Administración a una escala global prácticamente. En Europa esa administración la tenemos a escala de la Unión Europea. Se nos habla constantemente de, sí, es que tenemos que adoptar tal legislación porque es lo que hacen los demás países europeos. Nos tenemos que homologar. Esta es otra cuestión a la que hacía referencia también Iván anteriormente, cuando señalaba que se están produciendo una homologación de las legislaciones en todos los estados, en todos los países de la Unión Europea. Entonces, estamos tendiendo a una situación en la que, si todas las legislaciones son exactamente las mismas, en Finlandia, en Alemania, en Bélgica, en España, en Portugal, ¿qué sentido tienen entonces los parlamentos nacionales? Llegarán a decirnos, claro, una vez que no tengan sentido los parlamentos nacionales, pues habrá un superparlamento que seguramente pretenderán que se elija con un sistema proporcional, con el formato que tiene actualmente el Parlamento Europeo y que tiene toda Europa continental, excepto Francia, y claro, de esta forma los ciudadanos no tendrán capacidad de elegir a sus representantes políticos y por lo tanto tampoco tendrán capacidad de tener influencia en los representantes que ellos hayan podido elegir, porque esos representantes políticos, esos diputados de ese superparlamento internacional, pues van a estar elegidos por los distintos partidos. Entonces, toda esta situación de homologación de la legislación diluye también las identidades nacionales, diluyen las características y particularidades que tiene cada nación respecto a otras naciones. Y si al mismo tiempo se ejerce este poder blando en el que no hay en ningún momento una situación en la que ningún país haga valer de forma real los intereses de la comunidad política a la que se debe, pues vamos a la situación en la que nos estamos encontrando en la actualidad, en la que nuestros intereses
son dilucidados en Berlín o en Bruselas, aunque evidentemente esto acaba yendo contra nuestros verdaderos intereses, pero va a favor de otros intereses, de unas entidades que no sabemos quiénes son y de unas personas que no sabemos quiénes son. Sí, de hecho, habéis comentado ya tanto tú, Javier, como antes Iván, pues que esta especie de totalitarismo no es algo que afecte solo a España, sino que parece que viene desde otras instancias también impuesto. Yo quería hacer referencia precisamente a con las medidas del confinamiento y luego de estas fases de la desescalada y el tema de esa nueva normalidad, que no sabemos muy bien qué quiere decir esa expresión, pues si no también, si a través de todas estas medidas de la OMS nos está instaurando una especie de tiranía terapéutica o farmacrática, quizás la pudiéramos llamar, donde con la excusa de la salud se imponen una serie de medidas o invocando a la ciencia como una entidad metafísica, ¿no? Como la mascarilla obligatoria, la posibilidad de una vacunación obligatoria, cosas que son muy discutidas por muchos otros científicos que no están de acuerdo con que eso sea lo más eficaz, ni siquiera que sirva para nada o que incluso sea perjudicial. Nosotros consultamos mucho una web amiga que es Cuenta tu Caso, que hacen periodismo ciudadano, y esa está llena de testimonios que no vamos a poner ahora porque si no se nos va a alargar mucho el programa, pero hay testimonios de sanitarios, de médicos, de virólogos, de epidemiólogos, negando estas instrucciones que dan. ¿Vosotros creéis que también con la excusa de la salud y con la excusa de la ciencia nos encaminamos hacia un nuevo totalitarismo? No sé quién quiere empezar. Sin duda. Sin duda, la excusa de la pandemia es el lacito que necesitaban para emprender lo que estamos viendo. Es decir, el avance de un totalitarismo, podríamos llamar que allá a lo lejos, en el horizonte, se ve un totalitarismo duro, un totalitarismo tirano, que es lo que llevamos hablando en todo el programa. Es decir, es así. Es decir, no hay otra respuesta posible. Sí, es que, vamos a ver, realmente con esto de la pandemia, pues no se ha cambiado ni una sola coma de ningún régimen político, me atrevería a decir, del mundo. No ha cambiado una coma de ninguna constitución. No ha cambiado ningún régimen de poder. Únicamente ha aparecido una circunstancia nueva, que es el virus, del cual humildemente creo que no tenemos información suficiente para decir si es artificial, si es natural, como sea, pero el caso es que está ahí. Eso es un hecho, está ahí. Y es que se ha producido un hecho que antes no existía. Y son los mismos regímenes políticos sin cambiar una coma que ante la presencia de este nuevo hecho, que es una novedad, han reaccionado de esa manera. Pero han reaccionado de esa manera porque pueden reaccionar de esa manera sin cambiar ni una coma de sus constituciones. Entonces, esto ha ocurrido ahora, bueno, podría haber ocurrido hace 20 años y el régimen político hubiese sido el mismo. ¿Me explico? O sea que lo que estamos viendo, la causa realmente, la causa raíz no es el coronavirus. La causa raíz es lo que permiten las actuales mal llamadas constituciones que existen en Europa. En Estados Unidos, un régimen democrático, la pandemia se está gestionando de manera muy diferente, dejando el tema de Black Lives Matter aparte, ¿verdad? Pero los poderes del presidente de los Estados Unidos son mucho más limitados que los del presidente del gobierno de cualquier país europeo. Dani, sí, yo quería indagar un poco en lo que comentó Javier con respecto a esa transposición de leyes desde Bruselas, de la Unión Europea, que comenzó inicialmente a un nivel más técnico, es decir, prácticamente de ingeniería, por decirlo de alguna manera, el establecer una norma común a nivel técnico, ¿vale? Todos utilizamos
la misma normativa a nivel eléctrico, en materia de sistemas de elevación, de maquinaria, etcétera. Y eso está bien porque especialmente cuando nos encontramos dentro de un mercado común para poder pues, tener homologados productos. Pero es que desde ahí se ha saltado algo que es muy peligroso y es a que desde esas instancias se nos está de alguna manera cambiando la propia cultura y el modo colectivo de vivir, donde se nos ponen, a los parlamentos se les fuerza a transponer normativas que nada tienen que ver con la técnica y que son ya materia pues de la convivencia, de la propia convivencia. Ahora se está instaurando esto de la mascarilla que viene desde la Unión Europea, pero que de la Unión Europea viene de la Organización Mundial de la Salud. O sea, y ya se está cambiando, se está normalizando el hecho de que hay que ir con mascarilla siempre, cuando hay un montón de voces disidentes, de sanitarios, que están diciendo que esto es incluso perjudicial, que además que no sirve contra un virus, es que además no sirve para protegerte contra un virus. Te estás respirando tu propio CO2, ahí se acumula un montón de patógenos por la propia humedad. Entonces, no, pero se está normalizando. El problema es ese, que se normaliza y ya se ve como algo normal y se señala incluso al que no la lleva. Entonces, se está cambiando de alguna manera nuestros hábitos. Poco a poco, yo lo veo bastante peligroso. Pues adelante, Iván, creo que querías comentar tú. Sí, a ver, temo embarcarme en un argumentario del cual no sepa salir, pero lo voy a intentar. No estoy muy de acuerdo con Dani, ahora lo voy a explicar. Sí que estoy de acuerdo con Héctor en que esto ya existe, o sea, hay un fundamento ideológico, político, secular, que ahora voy a explicar cuál es, que hace que estas ocasiones se aprovechen en función de la técnica y la tecnología actual para controlar más a los ciudadanos. Pero es que hay un fundamento, un idealismo que lleva operando en Europa y ya extendido por el mundo desde la Revolución Francesa, pero que lo creó Rousseau, que es el contrato, bueno, el contrato social ya existía, pero ese idealismo está en su obra Contrato Social, que viene a decir que la sociedad es un ente con voluntad propia. O sea, ahí tenemos la homologación. Voluntad general. La voluntad general. La falacia de la voluntad general. No existe la voluntad general. Existe claro. La voluntad mayoritaria, pero no general. Exactamente. Esa es la raíz del totalitarismo. Voluntades particulares que pueden ser coincidentes y que pueden formar una mayoría, pero no hay una voluntad general, ¿no? Entonces, luego hay esa voluntad común, hay un interés común, según Rousseau, y la soberanía para Rousseau es el ejercicio de la voluntad general. O sea, aquí tenemos que la soberanía no es un monopolio, un poder duro, aquí es un poder blando. O sea, que ya estamos un poco uniendo ese idealismo de Rousseau con lo que está ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque ya está la voluntad general. ¿Para qué? Ya hay una expresión de la voluntad general. Ya hay una moral superior a todos que es beneficiosa para todo el mundo. Nadie sabe cuál es, pero claro, está ahí. Y es el que accede al poder quien es el encargado de decir cuál es la voluntad general. En realidad, claro, esa voluntad general atiende a intereses particulares de los que están en el poder, a intereses de poder. Entonces, esa farsa, ideada por Rousseau y que la cogió la Revolución Francesa, pues hoy está operando, pero lleva operando desde hace 200 años. Y es un virus, ya por hacer la analogía con el virus, es un virus que se creó en el laboratorio intelectual, en la cabeza de Rousseau, pero que una vez que lo cogió la Revolución Francesa y lo extendió por todo el país, y luego Napoleón lo extendió con su imperio a toda Europa, pues ahora lo estamos sufriendo en Europa, sobre todo porque en Europa somos los más rusonianos, no sé, por decirlo de alguna forma,
pero es un virus que está llegando ya incluso a Estados Unidos de América. Sí, por el Partido Demócrata, sí. Me gustaría darle la palabra a Javier y luego me ha pedido Dani. Javier, adelante. Sí, pues al hilo de lo que estaba diciendo últimamente Iván, efectivamente, esta corriente rusoniana de crear una idea de qué es la voluntad general rusoniana se está adueñando del discurso público en Estados Unidos a través del Partido Demócrata y los diferentes movimientos civiles que fomenta el propio Partido Demócrata, tales como son la farsa de Black Lives Matter, el movimiento Antifa, que en realidad desde su génesis ha sido un movimiento anarquista, pero que ahora de repente parece que fueran partidarios del Partido Demócrata, absolutamente alejado de la realidad de lo que fue la génesis de este movimiento que pretendía la destrucción del sistema democrático en Estados Unidos, de la democracia formal de Estados Unidos. Y esto está sucediendo ante nuestros ojos y nos lo están presentando como algo normalizado, que es algo que comentaba también antes Daniel. Y se ha hablado mucho en estos últimos meses de lo que el gobierno se empeña una y otra vez en llamar la nueva normalidad. La nueva normalidad, que todo el mundo se pregunta qué es, en realidad tiene una explicación muy sencilla. La nueva normalidad es la institucionalización de la anormalidad. Todo lo que hasta ahora era anormal se está institucionalizando como normal. Del mismo modo, Héctor comentaba también antes que en esta situación de pandemia, los distintos gobiernos de los distintos países afectados en todo Occidente, que es de los únicos de los que tenemos cierta información de cómo han actuado, claro, en África también a la pandemia. No tenemos en realidad mucha información, o al menos yo no la tengo, información acerca de cómo están actuando esos gobiernos. Decía que al hilo de lo que decía Héctor, es que ninguna de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos ha supuesto un solo cambio de una única coma en las reglas del juego político de esos países. Continúan siendo exactamente las mismas reglas. No ha cambiado absolutamente nada. Sin embargo, en distintos países, especialmente en España, no me atrevería tanto porque no he profundizado en ello, en cómo las decisiones que se hayan tomado, si han sido ajustadas o no a derecho en Italia, en Alemania, en Reino Unido y demás, pero en España se han adoptado medidas contrarias a la ley, absolutamente contrarias a la ley, y se nos está avisando de que se van a imponer nuevas medidas en esta institucionalización de la anormalidad, medidas también que van a ser contrarias a la ley, como pueda ser, por ejemplo, el obligarnos a todos a llevar mascarilla en todo momento, lo que es absolutamente absurdo, y no solo es absurdo, sino que crea un muy serio problema de relaciones humanas. Las personas no se van a poder relacionar entre sí de forma natural. Esto crea un serio problema de cara al futuro que traerá consecuencias, que ya veremos cuáles son. Y entonces, con todo esto, lo que está sucediendo es que, sin que se cambie una coma de los regímenes políticos, de lo que los gobiernos tienen o no capacidad para hacer, y sin embargo se lo saltan y no sucede nada, lo que nos debemos preguntar es ¿por qué no sucede nada? Porque algo debería suceder. Deberían moverse resortes y si el gobierno toma unas medidas contrarias a la ley, pues esos resortes deberían moverse. No reacciona nadie. No existen esos resortes, Javier. Es que no se pueden mover porque no existen. Ahí es donde voy. Porque si existieran esos resortes, sería absolutamente imposible que un gobierno adoptara una medida que fuera ilegal o que fuera contraria a derecho. Algo ilegal o contrario a derecho hace 300 años, en pleno absolutismo, era imposible. Un rey no podía tomar una medida que fuera contraria al derecho de gentes, porque se le rebelaba a la gente.
Claro. Hoy, sin embargo, toman cualquier medida bárbara y aquí nos quedamos todos indignados comentándolo en Twitter, pero evidentemente eso no lleva a ninguna parte. Exactamente. Es que la voluntad general que estamos hablando es el milagro de convertir la voluntad de Estado como si fuera una voluntad del pueblo, ¿no? Es decir, en ese sentido es lo que estamos viendo, ¿no? Que la sociedad se ve totalmente influenciada por lo que los gobernantes de cada momento pues quieren implantar, es decir, el pensamiento que quieren implantar y a su vez hemos visto a lo largo de la historia cómo es un proceso el atacar a lo que es la moral, ¿no? Lo que estamos hablando, la moral natural, la que proviene del pueblo, para poder poner en su lugar la moral de Estado, es decir, la moral del que gobierna, la moral de la oligarquía, la moral del interés de Estado, ¿no? Y es un poco lo que quería matizar. Iván, querías decir algo. Adelante. Bueno, yo es que antes he dicho que no estaba de acuerdo con Daniel, pero claro, me he liado con Rousseau y no he llegado a decir. No lo has aclarado. A ver, voy a ser un poco más concreto, voy a bajar un poco a la tierra. No estoy de acuerdo con Daniel en el sentido de que no me parece que sea una medida tiránica o totalitaria todo lo que estamos viendo de la pandemia. Creo que está justificado, y es mi opinión, ya sé que me van a caer muchas críticas y de todo, creo que está justificado muchas medidas políticas que se han tomado, desde el estado de alarma hasta el obligar a las mascarillas. Es mi pensamiento, ¿vale? Ya sé que muchos no lo vais a compartir. No pasa nada. Creo que hay un problema a nivel global muy grande. Se ha visto, yo creo que es un hecho, el colapso de hospitales, y que hay que tomar medidas que se han tomado malamente, por supuesto, pero que en los sitios cerrados obliguen a llevar mascarillas, para mí es clave. Otra cosa es que hace unos meses, en pleno confinamiento, cuando la gente solo podía salir a comprar, no, las mascarillas no eran necesarias. No eran necesarias porque erais incapaces de traer mascarillas a España. O sea, ahora sí que me parece que está... O sea, que esta pandemia se va a utilizar, por supuesto. Javier Torres ha comentado lo de la nueva normalidad. Eso es un truco para institucionalizar una nueva anormalidad la que ellos quieren. Es decir, se aprovechan de esta situación para establecer una nueva normalidad, que para mí es una nueva normatividad. Es ingeniería social nuevamente. Que lo que hace esta situación, que genera miedo, algo lógico ante la pandemia, genera cierto miedo, es que es propicia para un nuevo consenso y establecer una nueva norma, una nueva constitución o una nueva normatividad que otra vez establezca un nuevo régimen. Y bueno, eso es lo que quería decir. Sí, bueno, ¿qué querías decir? Venga, adelante. Sí, quizá no me he expresado bien y no sé cómo me lo habrás entendido lo que he querido decir. Tú ves bien, por ejemplo, Iván, todo el tema de la mascarilla. Yo, en principio, no lo veo ni bien ni mal. O sea, lo que yo veo es que solamente hay un mensaje que proviene de una supuesta comunidad científica, que podríamos decir la oficial, o la que está alineada con la Organización Mundial de la Salud, y no se da voz a científicos, médicos, sanitarios, biólogos, que no son de esa opinión. Entonces, en el momento en el que no se produce un debate a nivel público entre quienes sostienen una cosa y sostienen otra, eso a mí ya me hace sospechar de que hay otros fines y otros intereses para implantar el uso de la mascarilla dentro de, pues, que yo no voy a entrar si es adecuado o conveniente o no usarla dentro de sitios cerrados, que probablemente lo sea, es que no quiero entrar en eso, pero también estamos viendo ese pánico que se está produciendo, donde hay mucha gente que la lleva por la calle, que la lleva para salir a correr, que la lleva dentro del coche cuando va conduciendo. Está la gente atemorizada y se creen que eso les está protegiendo en todo momento. Entonces,
Yo es ahí a donde quiero ir. No sé cómo me habrás entendido para decir de que todas formas, para no irnos al tema de si es necesaria la mascarilla o no, que no es exactamente el tema del debate, me gustaría recentrarlo y además volver a España, porque nos habíamos ido un poco a ver si globalmente se estaba instaurando esa tiranía. Entonces, a mí me gustaría que dentro de esta posible deriva totalitaria o como la queramos llamar, me dijerais si vosotros veis que hay algún tipo de resistencia dentro del propio Estado, tanto por otros partidos, por ejemplo, a Vox se le oye mucho hablar de la dictadura bolivariana y de que esto se conduce el gobierno social comunista, que quizás es una exageración, pero no sé si dentro del Estado percibís que otras instituciones, como pudiera ser la monarquía o el ejército o otros poderes fácticos, vayan o estén ejerciendo una oposición a esta tendencia pues, que hay de control de la justicia, de control de los medios de comunicación, de control de las redes sociales, etc. Me gustaría empezar con Héctor, que creo que tenía algo que decir sobre esto. Adelante, Héctor. Pues sí, gracias, Cristóbal. Vamos a ver, yo creo que es ya totalmente claro que el actual régimen político español está en crisis. No creo que ya nadie niegue eso en absoluto. Vaya, es una opinión generalizada. Entonces, como ya hemos esbozado en el vídeo que tenemos en el canal de la analogía entre España y Venezuela, pues ya se van viendo voces de construcción de un nuevo régimen. Ese nuevo régimen va a ser reformado o creado, de momento, pues parece que desde dentro del propio régimen actual, por los mismos actores políticos del régimen de ahora. Don Antonio decía que cuando se reforma algo, los principios fundamentales de lo reformado permanecen inalterados. Entonces, tenemos un régimen actual español en crisis y tenemos unos políticos actualmente en el poder que ya han declarado incluso abiertamente en sede parlamentaria que están ya en un proceso constituyente. Estos políticos que actualmente están en el poder se han educado políticamente en la República Bolivariana de Venezuela. Se han formado, por decirlo de alguna forma, en el marxismo castrocomunista latinoamericano. Y tienen esos ideales y aplican esos principios con todo lo que ello conlleva. Entonces, la reforma o el cambio político no se está haciendo desde el pueblo hacia el Estado, sino desde el Estado hacia el pueblo. Se está haciendo de arriba hacia abajo en lugar de abajo hacia arriba, que es como debería llevarse a cabo la revolución democrática. Eso quiere decir que la revolución no la estamos haciendo nosotros y que para saber en qué va a terminar todo esto, pues únicamente podemos establecer algunas hipótesis lógicas. ¿Cuál es la hipótesis lógica que yo veo? Algún tipo de copia o algún tipo de régimen análogo al actual régimen venezolano, porque en eso están educados los que lo están haciendo. ¿Cómo funciona el régimen venezolano? Es una república, por supuesto, donde hay realmente un partido y luego hay un partido que se dice oposición, que realmente lo que hace es mantener al pueblo con ilusión en las próximas elecciones, mientras que a los políticos de ese supuesto partido de la oposición no se les persigue, se les permite seguir con sus empresas abiertas sin que sean expropiados, mientras ejercen una función de cierto control. En España, ¿qué tenemos? Pues tenemos la coalición en el gobierno PSOE-Podemos, con Ciudadanos ya realmente dentro también, aunque sin cargos ministeriales, y con también el PP de Casado totalmente desdibujado y más cerca ya también de esa coalición, ¿no? Y fuera de esa coalición únicamente queda Vox. Entonces, ahí dejo la analogía hipotética sobre la evolución del actual régimen. Javier, ¿qué opinas de esto que estamos hablando?
Sí, es muy acertado en gran parte el análisis que acaba de hacer Héctor, aunque disiento en algunos puntos. Es cierto que el sistema del 78, el régimen de poder establecido en la Constitución Española de 1978, está en crisis. Pero claro, está en crisis desde hace 2 décadas, 3 décadas. Y se está muriendo, pero no acaba de morirse. Pero creo que sí que es evidente que está totalmente agotado, que se le acaban las salidas y el proceso de ahogamiento del sistema al que el régimen está siendo sometido por parte de los separatistas, muy probablemente acelere la caída final del régimen, porque esto no es sostenible. El régimen tiene en sus bases el que se produzcan estos movimientos centrífugos separatistas en todas partes. Eso va a seguir avanzando porque no hay absolutamente nada en el sistema de poder actual que detenga esos avances. Porque esos avances nutren su legitimidad del propio régimen político. Si la propia Constitución habla de que la nación está compuesta de nacionalidades en plural, pues claro, la Constitución ha puesto en ese mismo artículo en el que declara la indisoluble unidad de la nación española y que esa nación española es el fundamento de la Constitución, si al mismo tiempo dice que está integrada, aun siendo indisoluble, está integrada por nacionalidades, o sea, tiene partes, entonces esas partes van a reclamar constantemente más y más cotas de poder. Eso es imparable. Y como está establecido así en la Constitución, pues no puede haber ningún poder legal bajo este régimen de poder que pueda frenar esos avances. Eso va a seguir continuando. Respecto a si se pueda producir o no un proceso constituyente o que exista ya un proceso constituyente en ciernes, yo creo que algo de eso hay. Algo de eso hay en estos momentos. Cuando el ministro de Justicia afirmó que ya estamos en una crisis constituyente, que ya se está hablando de un proceso constituyente, pues esto lo que nos está diciendo, como decía Héctor ahora mismo, es que nos están haciendo la revolución. La revolución la están haciendo quienes detentan el poder. No es una revolución, va a ser un nuevo sistema otorgado. Lo que pueda venir de ahí va a ser otra carta otorgada, como fue la carta otorgada del 78, en la que los ciudadanos no pudieron intervenir para elegir a sus diputados constituyentes con el encargo de reclamar tal o cual regla en el juego político. Lo van a establecer los partidos. Nos van a hacer la revolución, como acaba de decir Héctor. ¿En qué pueda derivar todo esto? A mí me da la impresión de que todo esto se dirige, y aquí es en lo que disiento con Héctor, yo no creo que esto vaya camino de un régimen tipo bolivariano, yo creo que los tiros van por otro sitio y que esto va camino de una asonada federalista. Aquí nos quieren imponer un sistema federal en España que dará lugar a nuevos movimientos centrífugos. Entonces, lo que en realidad van a hacer con esta asonada federalista o esta proposición de hacer un sistema, una España federal, es solucionar el problema separatista fomentándolo, dándole más poder al motor que provoca las crisis. Vale, creo que Héctor quería replicarte un momentito y luego tiene la palabra. Sí. No, que es que realmente no disentimos en nada, creo yo, Javier. En nuestro vídeo de nuestro canal sobre Venezuela tenemos explicado que Venezuela es teóricamente una república federal, pero ahí el ciudadano venezolano que hizo el vídeo conmigo pues explica muy bien que ese federalismo no era más que un simple engaño, pero que al final el poder sigue centralizado, que al final yo no creo que Pablo Iglesias vaya a permitir en absoluto una federalización de España que no sea simplemente un postizo. Entonces, creo que realmente no disentimos, creo que sí que vamos a esa farsa federal, pero que realmente es una farsa y que realmente el poder seguirá centralizado, solo eso. Gracias, Iván, adelante. Bueno, varias cosas. En cuanto a lo que comenta Héctor, bueno, sí, un régimen bolivariano
es muy probable que vayamos hacia algo más tiránico, más dictatorial, totalitario, y todo esto ya se está comentando. No hay que olvidarse que el fascismo y el nazismo surgen de reformas de partidocracias, es decir, de unos regímenes donde hay un sistema electoral proporcional. Tenemos la ley de acervo de Mussolini y las siguientes leyes que hicieron a Mussolini dictador de Italia. Tenemos la ley habilitante del 33 de Hitler que, reformando la partidocracia, se hizo el dictador de Alemania. No me acuerdo cómo se llama. Hitler, el dictador. El Führer. El Führer. No me salía. Bueno, pues con respecto a si vamos a un sistema bolivariano, yo creo que hay algunas diferencias. También hay que tener en cuenta que Chávez era militar y tenía todo el ejército detrás. También, o sea, eso ahí ya hay alguna diferencia. Exactamente no va a ser lo mismo, no puede ser lo mismo. Eso punto uno. Punto dos, vamos hacia un sistema federalista. Y eso yo no creo que sea tan falso federalismo, ni creo que Pablo Iglesias quiera concentrar todo el poder de ese federalismo, porque ahí se abre una vía muy, muy peligrosa, porque un federalismo implica romper lo que ya está unido para luego volver a unirlo, y ahí queda la puerta abierta para que uno de esos estados federales en un momento dado quiera salirse de la federación, de una forma legítima. Entonces, sí que es un riesgo grave ese sistema federalista, porque yo creo que sin duda alguna Cataluña y probablemente País Vasco pues podrían en un futuro pues salirse de esa federación de estados. Simplemente era eso lo que quería comentar. Vale, gracias. Pues entonces ahora me gustaría preguntaros si, aparte de esa posible resistencia dentro del propio Estado por otros partidos o por otras instituciones, si veis que hay posibilidad de una resistencia en la sociedad civil. Acabamos de ver el caso de Francia, donde la abstención en las municipales ha llegado en algunos sitios al 60%, en cualquier caso ha sido mayor del 50%. Ha salido también una noticia que ahora en las elecciones gallegas ha habido más renuncias que nunca a participar en las mesas electorales, que lo achacan al tema del COVID o de que la gente no quiere arriesgarse y tal, pero quizás hay algún indicativo de que empieza a haber cierto hartazgo con nuestro sistema. También se habla de que cuando en otoño, como se supone, venga una fuerte crisis económica, nos podemos encontrar con una situación social bastante conflictiva y no sé si incluso se podrían repetir aquellos famosos motines de desabastecimiento, ¿no?, que se dieron a lo largo del siglo XIX y XX. ¿Veis algo de esto? ¿Veis alguna posibilidad de que haya estallidos fuertes en España? ¿Os huele el aire a motín? Carlos, si quieres empezar tú, que has hablado menos. A ver, yo lo veo complicado. Es decir, sí que hay pequeños brotes, por así decirlo, de voluntad civil, pero esa voluntad civil, mientras no esté organizada, es un poco lo que hablamos en el último programa, es decir, mientras no haya una conciencia claramente nacional y de sociedad civil, eso serán pequeños brotes que serán reabsorbidos o atajados por el Estado. Entonces yo diría que no, que ahora mismo no lo veo. Veo, pues eso, brotes. Nosotros, pues por ejemplo, nosotros actuamos como sociedad civil y somos conscientes de que somos sociedad civil y somos conscientes de lo que es la sociedad civil. Pero claro, para que algo de lo que tú hablas, Cristóbal, se dé, tiene que ser mucha gente, tiene que ser un alto porcentaje de la población la que tenga esa conciencia. Entonces, repito, yo digo que ahora mismo no hay miembros para ello. Y bueno, y añadiría que tenemos el hecho de que hay es decir, el clientelismo establecido por el régimen
a través del cual ahora mismo mucha gente vive de bailarle el agua y entrar en el juego del régimen. Entonces, mientras no llegue una miseria grande a España y no se pase hambre, pues los españoles seguiremos agachando la cabeza y diciendo sí igual al Estado y poco más. Y nos quedarán a nosotros, pues eso, pues sacar la mano e intentar decir a la gente a los ojos, pero es complicado. Javier, ¿quieres seguir? ¿Qué opinas tú de esta cuestión? Sí, yo, como dice Carlos, lo veo difícil también. Lo veo bastante difícil. Yo espero que no se llegue a la situación que comentaba hace un momento Carlos, de que se produzcan situaciones de extrema necesidad en la población. Espero que nunca se llegue a producir algo así. Pero aunque sí que es cierto, como decía él, que existen pequeños brotes, pequeños núcleos en la sociedad civil que sí que reaccionan, que levantan la mano, que levantan la voz y que dicen estamos aquí, esto no puede seguir como está, y hay que dar una solución y establecer unas nuevas reglas del juego, hay que cambiar el actual sistema porque todos los males políticos que estamos soportando son debidos a las fallas que tiene este sistema. Aunque eso es cierto, esos movimientos civiles no tienen en este momento suficiente fuerza para hacerse oír. Sí que se está haciendo oír en cierto grado distintos movimientos, como puede ser, por ejemplo, ahora Vox, que sí que pone el énfasis en la nación, pero habría que ver cómo evoluciona Vox, hasta qué punto pudiera o no estar dispuesto a entrar en el juego a cambio de formar parte del juego. Eso ya se vería, aunque me temo lo peor, ya se vería, pero no creo que se vaya a producir una reacción firme por parte de la sociedad. ¿Por qué no lo creo? Hay algo que nos sirve de ejemplo o que nos muestra muy a las claras que no se va a producir eso, al menos de momento. Se han producido en los últimos meses 45.000 fallecimientos de ciudadanos españoles. Y 45.000 muertos no son suficientes para hacer caer a este gobierno, para hacer caer el sistema que ha propiciado este gobierno, que han propiciado 45.000 muertos. Yo veo muy difícil que la población reaccione con otra cuestión. Bien es cierto que si la tensión escala hasta cierto punto, sí que puede llegar a reaccionar la población, como sucedió, por ejemplo, en los acontecimientos de septiembre y octubre durante la rebelión de la Generalidad y el golpe a la nación que dieron. Pero, aunque en ese momento sí que reaccionó la población, de inmediato ese movimiento fue desactivado y neutralizado por parte del sistema, que deglutió el movimiento y lo que podía haberse convertido en una ola que arrollara todo el sistema, porque eso fue lo que vimos en la manifestación de Barcelona del 8 de octubre. Aquella manifestación, desde mi punto de vista, no sé qué opinarán el resto de invitados al debate, aquello era el poder constituyente en estado puro. Solo necesitaba un cauce que no encontró. Fue desactivado de momento, fue neutralizado al instante con la forma en la que el señor Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución. Aquello quedó en nada, aunque posteriormente hubo otra manifestación de igual fuerza, pero quedó desactivado. Si aquella fuerza arrolladora de la población, que a pesar de llevar 40 años siendo bombardeada con información falsa, con propaganda separatista, aún así reaccionó como lo hizo, de forma voluntaria, sin que convocara ningún partido, ningún sindicato, simplemente un movimiento de la sociedad civil al que se adhirieron otros movimientos y otras asociaciones. Si eso hubiera encontrado un cauce político, el sistema del 78 hoy sería historia. Así es. Pues adelante, Héctor, que creo que habías pedido la palabra. Gracias, Javier. Sí, bueno, yo estoy
en general muy de acuerdo con lo que acaba de decir Javier. Mi tesis es que no va a haber una rebelión popular, ni siquiera rebelión, ni siquiera va a haber una expresión popular de descontento importante. No es que los 45.000 muertos no hayan hecho ni vayan a hacer caer al gobierno, bueno, ni al gobierno venezolano tampoco. Si es que no es por ahí. Vamos a ver, analicemos la economía española. Hay millones y millones de personas, hay un mayor porcentaje de la sociedad española cuya renta depende del Estado y de las distintas administraciones públicas que aquella parte de la sociedad cuya renta depende de sí mismo, vamos a decir, como autónomo o de un salario de una empresa privada. Este porcentaje de gente, este porcentaje del pueblo español tan enorme, cuya renta depende del Estado, ya sea vía salarios o ya sea vía subsidios, ERTE, como lo quieras llamar, hace que la rebelión sea imposible. Porque puede ser que al día siguiente no comas. Y claro, es que la libertad implica responsabilidad y riesgo y eso nos da miedo. Y por ahí va también la política del gobierno. Se está diciendo que el gobierno se lo está jugando todo a una sola carta en Bruselas, que es simplemente denme todo el dinero que yo necesite. ¿Para qué? ¿Para invertir en tecnología? No. ¿Para hacer procesos eficientes? No. ¿Para hacer infraestructura de telecomunicación e implantar la digitalización de la economía española? No. Oiga, deme todo el dinero que yo necesito, 400.000 millones de euros, que se dice pronto, porque tengo que pagar subsidios. Y si usted no me los da y no puedo pagar los subsidios, entonces sí que vamos a tener aquí un problema gordo. Pero usted no se preocupe, señora Merkel, usted no se preocupe, señora Lagarde, que si usted me da este dinero, todo va a estar como una malva. Cartillas de racionamiento. Cuanto menos dinero nos den, más pronto llegaremos a eso. No, es que esos subsidios, en realidad, van a cartillas de racionamiento. Sí, es muy posible que sí. Es muy posible que sí. Tenemos que hacer un programa sobre este tema, Cristóbal. Lo tenemos apalabrado hace mucho, lo tengo ya bastante preparado. Lo tenemos pendiente y lo haremos. Vamos a darle palabra a Dani, que no ha intervenido sobre esta cuestión. Adelante, Dani. Sí, bueno, yo voy a decir más o menos lo mismo que dije en otro programa y que no se ha dicho todavía aquí. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, en que no va a haber ningún tipo de revuelta, ni va a haber ninguna rebelión popular, ni nada de eso, especialmente mientras gobierne el PSOE. Porque yo ya he dicho que el PSOE es el partido del régimen. Y esto, haciendo una analogía con lo que comentó Héctor antes de Venezuela, de alguna manera, desde el inicio de esta Constitución ya ha sido más o menos así. Porque la oposición, lo que es la llaman derecha o el PP y todo eso, pues no son más que los tontos útiles del régimen. Es esa falsa oposición que está ahí para cuando el partido del régimen, que es el Partido Socialista, está sumamente desgastado por los casos de corrupción o los GAL o por lo que sea, se produce un cambio. Entonces, pero es el partido del régimen por una razón muy simple, porque es que en el artículo 1 de la Constitución española, la Constitución española se define como un Estado social y democrático de derecho, es decir, o sea, socialdemócrata, y el partido socialdemócrata por excelencia en España es el PSOE. Y mientras el PSOE esté en el gobierno, no va a haber ningún tipo de rebelión, ni de motín, ni nada por el estilo. Ahora, eso sí, cuando cambie el gobierno y gobierne el PP, ahí sí que va a haber, pero vamos, pero va a haber rebeliones populares por todos lados, pero no en la dirección que a nosotros nos gustaría. O sea, va a haber rebeliones que van a ir encaminadas a ese Estado federal
inspirado en los regímenes bolivarianos, etc. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, que el partido del régimen es el PSOE. Y con el PSOE la gente, o sea, los españoles, a un nivel inconsciente, el subconsciente colectivo sabe que están más seguros, de alguna manera. Porque son los que la van a montar, son los que la montan. Y mientras gobiernen ellos, no va a haber ese tipo de revueltas. Vale. Adelante, Iván, querías decir algo. Bueno, pues se ha mencionado el 8 de octubre por parte de Javier Torrox y yo estuve ahí. Y vaya, ratifico lo que dice Javier. Eso era nación pura. Nación pura. El hecho de que saliera luego los Vargas Llosa y todos esos Josep Borrell ahí al final, bueno, pues sí, de cara a los medios para apropiarse de alguna forma, pero la fuerza de esa manifestación era nación pura. Por eso, nosotros que dependemos, yo lo digo por los repúblicos y por otro tipo de... Sí, por los repúblicos principalmente, que necesitamos a la sociedad civil para conseguir llevar a efecto nuestra idea, es necesario que veamos dónde se manifiesta de verdad, y en esa manifestación se manifestó, que no tenga tanta fuerza el poder constituido para anularnos nuestra noción de lo que es la sociedad civil. El hecho de que aparezca un Josep Borrell ahí en la tele no significa que esa manifestación sea dirigida por los poderes políticos. Esa manifestación desbordó a los poderes constituidos. Voy a dar un dato de Sociedad Civil Catalana, o sea, el dato que dio Sociedad Civil Catalana sobre la manifestación fue 900 y pico mil, no me acuerdo. ¿Por qué no dio 1 millón? ¿Por qué no dio 1 millón de personas que participaron? Porque no le interesaba, porque es que les desbordó, no sabían que iba a tener tanta fuerza. La nación fue ahí y expresó toda su fuerza. Voy a terminar diciendo que la sociedad civil la veo en España bastante desactivada. Estoy de acuerdo con Daniel en que si se activa de alguna forma es como ya se ha demostrado, instigada por los poderes constituidos, como ha pasado en Cataluña, y aquí el libro que ha escrito Javier Torrox sobre todo lo acontecido en Cataluña. Si ahora vivimos en un como si hubiera democracia, pues ahora estamos viviendo un poco un como si hubiera un periodo de libertad constituyente, un como si hubiera sociedad civil. Y entonces todos estos poderes constituidos que quieren cambiar y llevar a un cambio de lo que ahora está constituido, una reforma para seguir con lo mismo, están apropiándose de la sociedad civil, pero a la vez anulándola, porque no hay sociedad civil, no hay espontaneidad. Y por último, si me dejáis, quiero decir que la sociedad necesita un impulso hegemónico contra ese enemigo que hemos señalado antes, que es ese poder globalista. Y ese impulso hegemónico vendrá de afuera. España no tiene la capacidad para darle la vuelta a la situación. Creo que Donald Trump hoy es la persona que está enfrentándose y que puede diezmar ese poder globalista. Yo creo que es muy importante lo que suceda con Donald Trump. Y por último, para terminar, esa analogía que he hecho antes con la pandemia que había llegado a Estados Unidos, a través de su imperio, ese idealismo rusoniano, que hoy está liderado por el Partido Demócrata, pues el Partido Demócrata puede ser ese Napoleón que está metiendo las ideas en Estados Unidos, y Trump viene a representar a los padres de la patria americana y al fin y al cabo a las reglas de juego de la democracia formal, al sistema americano de toda la vida, que es una democracia verdadera, auténtica. Gracias, Iván. Le voy a dar 30 segundos la palabra a Carlos, que quería decir algo, y después ya el final de cada uno. Gracias, Cristóbal. Sobre las manifestaciones del 8 de octubre, que realmente fue una manifestación contundente de conciencia nacional, vimos como de la noche a la mañana se convirtieron todos en constitucionalistas.
siendo la Constitución el principio del mal de la nación española. Es decir, que ahí el régimen, si hay que aceptarle algo, es que sabe moverse estupendamente en este sentido. Y en cuanto a la deriva bolivariana que estábamos hablando antes, yo solo veo una posibilidad, volviendo un poco a ese tema, si realmente España, es decir, el Estado, la nación española, el Estado español, en base a todas estas, a pedir tanto a Europa, que llegue un punto que Europa que diga, cierre la puerta y diga que no, España se salga de la Unión Europea, y entonces ahí yo es la única posibilidad que veo de que sí que se pueda llegar a un régimen bolivariano, pero mientras España esté dentro de Europa no veo esa posibilidad. Gracias, Carlos. Se nos ha alargado ya un poquito más de la cuenta el debate, pero ha estado muy interesante y me gustaría oír una conclusión final de cada uno, breve, de 1 minuto. Por deferencia vamos a dejar que acabe el programa Javier Torrox, que es el invitado, el nuevo, ¿no? Que esperamos que se sume a más debates en el futuro. Y entonces simplemente, pues en 1 minuto o 2 cada uno, si queréis decir una última conclusión sobre todo lo que se ha hablado, pues os digo el orden. Primero Dani, después Iván, Héctor, Carlos y cerramos con Javier. Adelante, Dani. Bueno, pues yo, para hacer honor al invitado, al título de su libro, de Golpe a la Nación, me parece un título súper acertado, porque en realidad eso es lo que fue. Fue un golpe desde el Estado a la nación española. O sea, había mucha gente que decía, no, es que ha sido un golpe de Estado, eso es un golpe de Estado. No, no, no. Esto es un golpe desde el propio Estado a la nación, porque los partidos secesionistas son parte del Estado, forman parte del Estado, y el resto que lo consentía. O sea, entonces, eso hay que quedar claro. Y luego con respecto a brevemente ya, para terminar, Carlos ha apuntado muy bien a que esas manifestaciones no eran tanto por la nación española, sino por la Constitución española. Eran constitucionalistas. Y eso que llaman patriotismo constitucional, que vete tú a saber qué es eso. O sea, como si aquí, sin la Constitución esta, no pudiésemos vivir o nos íbamos todos no sé a dónde. Entonces, yo soy muy escéptico con eso de que aquello fue un levantamiento nacional. Eso fue un levantamiento en pro de la Constitución que nos ha traído esto, lo que tenemos hoy. Pues bueno, yo quería concluir ya con eso. Vale, sí, adelante. ¿Quién era? ¿Héctor? ¿Habíamos dicho? No, era Iván, creo. Sí, creo que era Iván también. Iván, perdona, es que estaba silenciado. ¿Yo? Iván. ¿Sigo yo? Concluyo. Sí. Vale, he dicho que no creo que sea capaz la sociedad civil española por sí sola de darle la vuelta a esta situación que hoy nos está dominando, que hace falta un agente externo, pero eso no quiere decir que no haya que empezar a difundir. Hay muchos individuos en España que están dispuestos a acoger nuestras ideas de la libertad política colectiva. Entonces, creo que, pues para concluir, ¿cómo activar esa sociedad? Bueno, está bien el mensaje a nivel masivo, a través de canales, de Twitter, de redes sociales, pero yo soy un defensor de que, aparte de que pueda haber líderes, cada persona que acoja las ideas tiene que ser un agente de difusión y tiene que establecer contactos en su entorno a los que difundir. Y bueno, esa es mi conclusión. Y de alguna forma dejar a la sociedad española lo mejor preparada para, si de alguna forma es diezmado este poder globalista que hoy nos domina, pues poder salir con fuerza con nuestra idea de libertad política colectiva. Gracias. Adelante, Héctor. Sí, mi conclusión. Bueno, decía el barón de Rothschild, dadme el poder de crear el dinero de un país y me dará exactamente igual quién hace las leyes. Entonces, bueno,
enlazando con mi anterior intervención, toda la carta del gobierno no es a reestructurar la economía del país. No existe un supuesto plan de reconstrucción, supuesto plan Marshall, porque no hay realmente nada que reconstruir. Únicamente habrá que hacer buenas inversiones nuevas, de las cuales no se está hablando, y de lo único que se está hablando es de la creación monetaria para poder subsidiar a cuanta mayor parte de la sociedad mucho mejor. Eso anula al individuo. Si anulas al individuo, anulas a la sociedad. Eso es pobreza. Y esa es una de las causas de la caída del Imperio Romano, de las cuales el mundo tardó 1000 años en recuperarse. Pues adelante, Carlos. Vale. Bueno, como conclusión, hablando un poco y volviendo al uso de la pandemia como excusa para establecer reglas más tiránicas, ¿no? Pues recordar la obra de George Orwell, 1984, en la cual describe un régimen totalitario que utiliza la excusa de guerra constante, ¿vale?, para permitir que la policía y las cámaras de seguridad controlen a toda la población, que es un poco lo que hemos visto en el estado de alarma. Y esa es mi conclusión, básicamente. Gracias. Pues Javier, si quieres decir tu conclusión final, encantados de oírte. Pues sí, el tema que nos convocaba era si vamos camino de una tiranía o estamos ya inmersos en una tiranía. Hemos hablado largamente acerca de esta cuestión y a modo de conclusión me gustaría lanzar la siguiente observación. Y es que el próximo 16 de julio tendrá lugar lo que el gobierno ha llamado un acto de homenaje a las víctimas de la epidemia, de la pandemia de coronavirus, y va a ser, en palabras del gobierno, un homenaje, no va a ser un funeral. Yo creo que ese acto no va a ser un homenaje a las víctimas, sino que va a ser un homenaje en el que el gobierno se va a rendir homenaje a sí mismo. Tengo la impresión de que este acto del 16 de julio, a la larga, cuando miremos dentro de unos años hacia atrás, veremos que ese fue el momento, el acto fundacional en el que se constituyó un nuevo poder cimentado sobre una montaña de 45.000 cadáveres. Caramba, rotunda conclusión, Javier. Pues muchas gracias, Javier, en primer lugar, y gracias a todos los demás que habéis participado en este nuevo debate, que creo que ha quedado muy interesante, que podríamos haber estado hablando varias horas más. Pero bueno, como siempre, estamos limitados por el tiempo para que no se nos aburra el público, que ya sabéis que ahora hay poca capacidad de concentración en general y cuesta aguantar mucho rato con un libro o ante una pantalla viendo además pues cuando se debate en profundidad y libertad y sin montar escándalos. Entonces, gracias a todos, gracias Héctor, gracias Carlos, gracias Iván, gracias Dani. Gracias, Javier, y ya te digo, aquí tienes tu casa y estaremos encantados cuando quieras participar en cualquiera de nuestros debates, pues siempre estará abierta la puerta para ti. Desde aquí ya... Gracias, Javier. Desde aquí ya me despido y ya sabéis, difundid lo que podáis, suscribíos al canal, dad a la campanita y seguimos en la brecha por la libertad de expresión, por la libertad de pensamiento y por la libertad política. Hasta el próximo programa.